Vallejo comienza su educación en su tierra natal de Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego nos iría a Huamachuco para estudiar su nivel secundario en el Colegio San Nicolás en el año 1909, y en Trujillo inicia su estudio de universitario, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. Y en 1913 nuevamente retornó sus labores, ¿no?, universitarias. Asimismo se graduó en 1915 en bachiller con la tesis El romanticismo. En la poesía castellana, Trujillo se convierte en la parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores. Con el paso en el tiempo se convierte en el Grupo Norte. La madre de César Vallejo, quien consideraba como su poesía, en varios poemas se hace presente el símbolo de la Gran Madre, comunidad de vida, protectora y nutricia. En su escritura se traslada a escenas cotidianas. El poema 23 es la recreación de un ritual alimenticio, en el que la madre alimenta a sus hijos a la manera de una evocación eucarística. El pan simboliza el alimento tanto en el plano material como el espiritual. Y de igual modo que en el mito primigenio, la madre representa la armonía de los elementos vitales, la alimentación, el efecto y la protección. La madre es la dadora de vida, y en su ausencia, el hablante poético vive la orfandad y el sufrimiento. Al formar pareja con su segunda compañera, Georgette, Vallejo se va a vivir con ella en 1929 a su apartamento de la Rue Morgue, en el barrio de la Ópera. Sabemos que Georgette se desprendió de él en 1933 y que a partir de entonces empezó una larga peregrinación por hoteles. Pero, ¿en qué se inspiró César Vallejo para escribir la obra Lockout? La obra refleja un conflicto entre patrones y obreros, que concluye con una huelga y finaliza con el triunfo de los obreros. César Vallejo toca el meollo de la lucha de las clases. Alrededor de esta situación giran todos los puntos que conciernen las contradicciones entre empresarios y trabajadores. Su obra va a ser una clase magistral de marxismo respecto al cómo y al porqué de las luchas entre la burguesía y el proletariado. ¿Por qué los obreros iniciaron la huelga? La protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde ellos laboran, es así que los trabajadores planean elaborar y poner en marcha una huelga como medio de presión. En ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. Esta obra, como podemos leer anteriormente, enmarca la lucha o protesta de los obreros ante el cierre de una fábrica, donde ellos se empleaban. Esto generaba una lucha entre opresores y oprimidos, tal que César Vallejo buscaba mostrar el antagonismo e injusticia que se vivía en aquella época, dando a conocer todos los privilegios y derechos que una persona como trabajador tiene ante las empresas que abusan de ellos, no valorando sus esfuerzos. Al culminar la huelga, el esfuerzo por parte de los trabajadores es recompensado. Ante la amenaza del cierre de la fábrica por parte de sus dueños, los obreros deciden alzar su voz de protesta para defender su trabajo. Los huelguistas son duramente reprimidos por el gobierno, cuyo ministro ha sido incapaz de enfrentar con éxito la maniobra ejecutada por los industriales, que solo querían evitar pérdidas económicas en su capital, con el contexto de la gran crisis económica mundial. A pesar de la represión, los trabajadores logran triunfar gracias a su unidad, que les ha permitido resistir los largos días de paro hasta lograr arrancar al gobierno sus derechos. ¿Y qué vamos a hacer si nos echan a la calle? Para empezar, yo conozco a uno que se va a molestar bastante y una novia no va a esperar mucho. Oye tú, eso te hace reír, ¿no? ¿Encuentras esto muy gracioso? En cuanto a ustedes, todos tienen algo que perder. ¿Qué diablos? Solo Antonio porque quiere casarse.
¿Qué harán de Ramón y sus hijos? Y de Vergara, que tiene a su mujer enferma. Quizá, pero no te pongas en ese caso. Ustedes se comportan como si tuvieran todos una cuenta en el banco. Vamos a ver la cara que pondrán cuando se encuentren desocupados. Los espero de vuelta. Vamos, ¿cuántas veces les he dicho que van a cerrar? Me miran y se quedan en una pieza, como mulas. Hay que movilizarse, ir a ver al director o al patrón. Forzosamente debe de haber algo que podamos intentar, algo que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Las cosas no se hacen solas. Hay que saber empujar la rueda a tiempo para forzarlos, pase lo que pase. Y antes que nada, hay que forzar a la justicia, que no se nos da nunca. Si no se gana, se habrá hecho al menos aquello que se haya podido. Sí, pero primero debemos saber qué hay de cierto o no en todo eso. ¿Quién ha dicho que se va a cerrar la fábrica? ¿Van a callarse? El capataz nos va a escuchar. Una vez más, ¿quién ha dicho que van a cerrar? Yo, simplemente yo. Y yo también. Un anciano apacible, también yo. Bien, muy bien. Ni bien ni muy bien. Digan, ¿cómo se ha enterado? ¿Lo saben ustedes? Pero cállense, cállense. ¿Puedo hablarles sí o no? Repito, camaradas, van a cerrar y van a cerrar de un momento a otro. Yo sé también que es el mismo director quien ha alertado al vigilante, el director en persona. ¿Me comprenden? No queda otra salida que poner manos a la obra, impedirlo. Hay que movilizarnos al sindicato, ir a hablar al ministro. Ir a hablar con el ministro. ¿Oyeron eso? ¿Tú sabes cómo responde el ministro a aquellos que pretenden ir a hablarle? A tiros a fusil en las nalgas. Recuerden, arriba en el norte, el asunto de los mineros y los textiles. Cállate, cállate. ¿Qué es lo que pretendes? Tú dices tonterías, sin el ministro y el gobierno, por supuesto. Ah, qué buena cosa. No es por criticarte, tú sabes, pero tienes cada gracia. Entonces, ¿tú crees todavía en ese tipo de cojueces? Patitas en la calle, nada menos que eso. ¿Quién no sabe hoy que gobierno, ministro y patrones son la misma cosa? Es verdad. Si se espera algo de ese lado, ya podemos esperar sentados. Ciertamente hay crisis y se agrava, se extiende cada vez más. En todas partes se habla de miles de desocupados, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etc. Es necesario unirse ahora, prepararse para la lucha. Si no, no sabemos lo que nos espera. Aquí no, o mejor allá, aquí tal vez. ¿Qué piensa usted? ¿Dónde lo pegamos? Aquí. Me parece que sí hay. ¿No será mejor que los pongamos en el fondo del taller? Esto es terrible, terrible, ¿verdad? Por supuesto. ¿Pero qué quiere usted? ¿Qué se puede hacer? En lo alto de una pasarela. ¿Y qué hay vigilantes? ¿Qué novedades tiene? Novedades. Novedades. Dios. Descendiendo a salto la escalera. Ahí está. Cierra la fábrica. Lockout. Lockout. ¿Qué opinan sobre el acoso e injusticia laboral que sufren los trabajadores en la actualidad? En esta sociedad, los trabajadores o empleados, o como cada uno de ustedes les quiera llamar, necesitan ser escuchados y ser merecedores de un trato igualitario y con respeto dentro de la sociedad. Asimismo, de gozar las mismas oportunidades que la clase alta, por así llamarlo, debido a que estos cumplen un rol muy fundamental, como lo es garantizar la productividad en la sociedad. Entendiendo un poco este concepto,
El grupo 5 te plantea 2 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué tanto conoces tu riqueza cultural y cuál es tu opinión acerca del artículo escrito por nuestro escritor César Vallejo? Pregunta número 2. ¿Creen ustedes que lo que hicieron los obreros fue lo correcto? Sí, no, ¿por qué?